Bueno, muy bien. En este video vamos a hablar sobre los fenómenos ondulatorios que ocurren cuando las ondas, ya sean mecánicas, electromagnéticas, ¿sí? Pues experimentan diferentes tipos de fenómenos, valga la redundancia. Vamos a empezar con el fenómeno de la reflexión. La reflexión ocurre cuando una onda, digamos, llega y golpea alguna superficie, golpea algo, y esta onda que llegó y golpeó esa superficie, ¿cierto? Pues se devuelve o rebota, digamos que esa palabra de rebote puede ser una perfecta indicación para hablar de la reflexión. Entonces llega la onda, llega a una superficie, choca con la superficie y ¿qué es lo que ocurre en la reflexión o qué es lo que nos dice el fenómeno de la reflexión de las ondas? Que esta onda va a rebotar. ¿Listos? Hasta ahí es lo que nos dice qué es la reflexión de la onda. Cuando la onda choca contra una superficie y rebota cambiando de dirección. ¿Listos? Ahora bien, de la reflexión podemos decir varias cosas y es que existe una ley en la física que precisamente se trata de la ley de reflexión de las ondas. Y esta ley de reflexión de las ondas nos indica básicamente lo siguiente, que la onda que llega, que por supuesto tiene que llegar con un ángulo, ¿cierto? A ese ángulo se le conoce ángulo de incidencia. La onda que llega con un ángulo de incidencia sale después del rebote y sale con un ángulo que es lo que se conoce como el ángulo de reflexión o el ángulo reflejado, ¿sí? El ángulo reflejado. Lo voy a poner acá, reflejado. Listo. La ley de reflexión nos dice entonces que este ángulo de incidencia, el ángulo con el que llegó la onda, es exactamente igual al ángulo con el que la onda se refleja. Eso es lo que nos dice a nosotros la ley de reflexión. Quiere decir que si en este caso, digamos, no sé, tuviéramos por acá el sol, ¿cierto? Un ejemplo, y ese sol, pues ya sabemos que nos envía a nosotros ondas, y una lucecita de ese sol rebota en un espejo. ¿Qué es lo que va a ocurrir? Que llega la onda al espejo, digamos que esto es un espejo, lo que está por acá, llega la onda al espejo, y esa onda que llega al espejo sale y rebota, choca con el espejo, rebota, sale reflejada con un ángulo de reflexión. Y en este caso, el ángulo de incidencia, digamos que llega con 45 grados, ¿sí? Que llega la onda del sol con 45 grados, pues tiene que ser igual al ángulo de reflexión, que digamos también en este caso, que tiene que ser, por la ley de reflexión, también de 45 grados. ¿Listos? Eso es lo que nos dice a nosotros la reflexión de las ondas. Palabra clave para entender cuándo ocurre reflexión de una onda, es básicamente cuando la onda experimenta un rebote, que es lo que tenemos nosotros que tener aquí en cuenta, cuando la onda experimenta un rebote. Listos. Vámonos con otro fenómeno que digamos también es muy conocido, es también uno de los que más se da y es nada más y nada menos que el fenómeno de la refracción. ¿Listos? El fenómeno de la refracción básicamente ocurre cuando una onda digamos, experimenta un cambio de medio, ¿cierto? Es decir, llega la onda a algún medio, llámese medio todo lo que sea cualquier tipo de material, llámese medio el agua, llámese medio el aceite, llámese medio el vidrio, llámese medio el aire, etcétera, 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 ¿sí? Entonces la refracción ocurre cuando la onda experimenta un cambio de medio y este cambio de medio ocasiona que cambien dos cosas, la velocidad de la onda y la dirección de la onda. Supongamos el mismo ejemplo en donde tenemos acá nosotros eh, algo donde va la onda a rebotar. Supongamos entonces que también tenemos, vamos a poner el mismo ejemplo, que también tenemos el Sol. Y digamos que el Sol envía una onda a esta superficie y ya vamos a ver qué es lo que va a pasar. ¿Y qué es lo que nosotros tenemos acá? Llega la onda. Sabemos que en esa superficie pues se va a generar lo que conocemos nosotros como la reflexión, ¿cierto? No es, digamos, no es válido afirmar que la onda se va a reflejar al 100% o que se va a refractar al 100%, ¿sí? Puede que la onda llegue, se refleje, pero también se refracte, ¿listos? Es decir, en la física, en los fenómenos cotidianos, lo que ocurre es que, digamos, en general, es que están pasando las dos cosas, reflexión y refracción de la onda, ¿listos? Digamos entonces nosotros que tenemos, no sé, imaginémonos que este medio, que la primera parte donde llega la onda es aire, ¿listos? Es aire. Y que luego la onda va a llegar a otro medio donde ese medio va a ser agua, ¿listos? Eso es lo que vamos a decir en este momento. Antes de seguir, fíjense que aquí se me olvidó poner acá que cuando la onda llega,
a un punto se genera lo que se conoce como una línea normal. ¿Listos? Esa línea normal es una línea que se genera en dirección perpendicular, ¿cierto? A la superficie. Vean que la superficie está horizontal, entonces la línea normal se genera perpendicular haciendo 90 grados con esa superficie, un ángulo recto. Es decir, acá en la refracción viene la onda, choca, esto aquí nos indica pues que está nuestra línea normal. Por supuesto, la línea normal sigue en ambos sentidos, ¿cierto? La línea normal. Y van a pasar dos cosas. Uno, sabemos por supuesto que se va a generar una pequeña reflexión, ¿sí o no? Llega la onda, digamos que esto, no sé, esto es un vidrio, una lámina de vidrio o una lámina transparente de algún material que está tapando una piscina y llega la onda ahí a ese material. ¿Y qué va a ocurrir? Ya sabemos que la onda se va a reflejar, ¿cierto? No sabemos en qué medida, pero sabemos que el ángulo con el que la onda, con el ángulo incidente, sabemos nosotros que el ángulo incidente va a ser igual a este ángulo reflejado. No sabemos cuánto de la onda se reflejó, pero sabemos que la onda se refleja en un porcentaje. ¿Listos? ¿Y qué nos dice la refracción de las ondas? Que esta onda que llega aquí, que va viajando en el aire, al cambiar de medio, en este caso, al cambiar de medio y que cambia el agua, ¿cierto? Pues va a cambiar dos cosas. Uno, su dirección, porque fíjense que la onda, si siguiera su camino normal, seguiría como esta dirección, ¿sí o no? Pero no, como cambió de medio, ¿cierto? Pues la onda uno cambia su dirección, ¿cierto? Es decir, se va a generar un nuevo ángulo, que es el que vamos a llamar ángulo refractado, RFR, ángulo refractado, y dos, cambia su velocidad. Por supuesto, no es lo mismo tener una onda que viaje en el aire con cierta velocidad a tener una onda que viaje en el agua porque se van a transportar de manera diferente en cuanto a su velocidad. ¿Y por qué ocurre esto? Básicamente porque pues sabemos que el aire tiene moléculas, sabemos que el agua tiene moléculas, no es lo mismo para la onda atravesar un campo como el aire, que tiene moléculas a cierta separación, atravesar un medio como el agua, que tiene unas moléculas un poco más juntas, un poco podríamos decir más grandes, ¿cierto? No es lo mismo. Digamos que se genera una especie de resistencia a este desplazamiento de la onda. ¿Listos? Por decirlo así. Entonces, en ese orden de ideas, fíjense que tenemos ángulo de incidencia, ángulo reflejado y ángulo refractado. ¿Listos? Ahora sí hay que tener una claridad y es que el ángulo, pongámoslo por acá, el ángulo de incidencia sí es diferente al ángulo refractado. ¿Listos? Porque si no estaríamos hablando de que las ondas fueran iguales y no pueden ser iguales. Entonces, el ángulo de incidencia, este de acá, es diferente a este de acá. Y ahí vienen varias implicaciones. ¿Cierto? Porque en este momento estamos trabajando que pasó del aire y pasó al agua. Entonces, fíjense que pueden ocurrir dos cosas. Uno, que la onda se acerque hacia la línea normal, o dos, que la onda se aleje de la línea normal, ¿cierto? Generando otro ángulo. ¿Listos? Lo que es importante acá saber y lo que es, mejor dicho, extremadamente importante decir, afirmar, es que si pasamos de un medio como el aire, que tiene una densidad, a otro medio como el agua, que tiene una densidad, digamos, mayor que el aire, pues lo que va a pasar es lo que veíamos en aquí en la representación, que la onda no va a seguir su camino normal, sino más bien se va a acercar, ¿cierto? Se va a acercar a la normal, si la densidad aumenta. Pero si la densidad disminuye, la onda se va a alejar de la línea normal, ¿sí? Ojo, ojo porque ese concepto de la densidad hay que entenderlo muy bien, que recordemos que matemáticamente hablando, la densidad es lo que se conoce como masa sobre volumen, ¿cierto? Entonces estamos hablando de que en un determinado volumen, ¿qué ocupa más espacio? ¿Cierto? O que cuánta masa cabe en un determinado volumen. ¿Será que en un cubo, ¿cierto? De, no sé, 1 metro cúbico, cabe más masa de aire o más masa de agua? Eso es lo que nos determina a nosotros quién es más denso, ¿cierto? Es decir, en un cubo de 1 metro cúbico, lo llenamos de aire, va a haber una cantidad de masa de aire, ¿sí o no? Pero en el mismo cubo de 1 metro cúbico de agua, lo llenamos de agua, pues va a haber más masa de agua. Es decir, usted coge el cubito, supongamos este cubo que está acá, y usted este cubo lo llena de aire, ¿cierto? Usted lo va a sentir con una masa. Y usted coge el mismo cubo y luego lo llena de agua. Usted lo va a sentir un poquito más pesado, ¿sí o no?
más pesado, digamos que cabría más masa. A pesar de que es el mismo espacio, ¿cierto? Se siente más pesado el del agua que el del aire. Eso nos permite a nosotros decir, afirmar que la densidad del agua es mayor que la densidad del aire. ¿Listos? ¿Y eso qué implica? Que si cambiamos de un medio menos denso a uno más denso, pues la onda se acerca a la línea normal. ¿Listos? Y ojo porque aquí hay otra implicación. Uno, la velocidad, pues obviamente la velocidad que está en el medio uno tiene que ser también diferente a la velocidad que hay en el medio 2. Tiene que ser diferente. ¿Listos? Porque por supuesto no es lo mismo que la onda se transporte en el agua que en el aire. Y ya la refracción nos dice que lo que ocurre es que cambia el medio y cambia la dirección y cambia la velocidad. Eso tiene que ser extremadamente claro. Ahora bien, si pasamos a un medio más denso, ¿cierto? Del aire al agua, pues ¿qué se espera de la velocidad? Es la pregunta que ustedes de pronto les dejo ahí para que respondan ahí en los comentarios o en los cuadernos en donde estén tomando apuntes. ¿Listos? Si pasamos del aire al agua, ¿dónde se mueve más rápido la onda? Sería la pregunta. ¿En qué medio se mueve más rápido la onda? Y eso nos da paso a nosotros a que involucremos esta letra N, que N, aquí cuando hablamos de las leyes ondulatorias, significa el índice de refracción del medio. ¿Listos? N es el índice de refracción del medio. Para el aire será un valor y para el agua será otro valor. Y este índice de refracción tiene que ver directamente con la ley de Snell, que la vamos a trabajar en otro video, pero básicamente la ley de Snell nos dice que pues la onda se va a refractar de una manera según el índice de refracción del aire en comparación de la velocidad de la luz. Sabemos que las ondas viajan a una velocidad en el vacío, pero cuando se enfrentan a otro medio, pues tienen que disminuir su velocidad, ¿cierto? Entonces esos índices de refracción nos dicen en cuánto disminuye esa velocidad de la luz cuando pasa de un medio a otro. ¿Listos? Eso para hablar un poquito de la refracción de las ondas. Ya vamos dos fenómenos, vámonos para el tercero. El tercer fenómeno es lo que conocemos como la dispersión de una onda. Y la dispersión de las ondas básicamente nos habla a nosotros de cómo se descomponen las ondas. ¿Listos? Es decir, podríamos afirmar que es el cambio en la velocidad que experimentan las ondas en función de su longitud de onda. Pero el fenómeno físico es básicamente cómo una onda que cambia su velocidad. Si nos ponemos nosotros aquí a mirar, ya lo vamos a ver ahorita con simuladores para que quede un poquito mejor explicado. Cuando hablábamos de las ondas, ¿cierto? Digamos que el Sol a nosotros nos envía ondas, ¿cierto? El Sol a nosotros nos envía ondas y a la atmósfera terrestre llegan determinados tipos de ondas. Pero en síntesis, ¿qué es lo que nos llega a nosotros del Sol? A nosotros del Sol nos llega, digamos, esa representación, una onda que es todo lo que se conoce como la luz blanca, ¿cierto? Todo lo que se conoce como la luz blanca. Esta luz blanca tiene una longitud de onda que recordemos que está determinada por la letra lambda. Por supuesto tiene una velocidad de la luz que si viaja en el vacío pues será denominada como la letra c, la velocidad de la luz en el vacío. Y tiene una velocidad cuando entra a algún medio, ¿cierto? ¿Qué ocurre con esta luz blanca, que esta radiación electromagnética que nos llega del Sol? Que cuando digamos se cambia de medio, como nos dice la refracción, cuando cambia de medio, como nos dice la refracción, pues lo que ocurre es que esta luz se descompone, ¿sí? Quiere decir que esta luz que venía, digamos, por acá como luz blanca, al cambiar de medio, pongámoslo así, pues se va a descomponer en diferentes longitudes de onda. Entonces va a salir la luz roja, va a salir la luz azul, va a salir la luz verde, va a salir la luz amarilla, y ahí va a salir que la naranja, que la morada, que la verde más clarito, etcétera, 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 porque hay un cambio de medio. Entonces digamos que llega esta luz blanca a nosotros, pero al cambiar de medio, ¿qué pasa? Cambia su velocidad y cambia su dirección. Y como cambia la velocidad en función de la longitud de onda, sabemos nosotros, acuérdense que tenemos unas formulitas acá para los fenómenos ondulatorios, ¿cierto? Donde teníamos que la velocidad de la onda era igual a la longitud de onda por la frecuencia, ¿cierto? Entonces fíjense que hay una relación directamente proporcional entre la velocidad de la onda y la longitud de onda, ¿cierto? Entonces, claro, si la velocidad de la onda cambia, si la velocidad de la onda cambia, por supuesto, pues también tiene que cambiar la longitud de onda,
¿cierto? O la frecuencia en este caso. Pero como estamos hablando de luz blanca, pues es una frecuencia de la luz visible y esa se va a mantener de acuerdo pues a cada color, ¿cierto? Entonces, claro, como cambió la velocidad, cambió la longitud de onda. Y una cosa es la longitud de onda de la luz blanca y otra cosa es hablar de la longitud de onda, por ejemplo, de la luz roja, que tiene una longitud de onda diferente. Otra cosa es hablar de la longitud de onda de la luz azul. Otra cosa es hablar de la longitud de onda de la luz verde. Otra cosa es hablar de la longitud de onda de la luz amarilla, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, la dispersión nos indica a nosotros cómo es este cambio o cómo es que la luz se dispersa en diferentes longitudes de onda por el cambio en la velocidad, básicamente. Esto es por el cambio en la velocidad. Vamos al siguiente fenómeno ondulatorio, que es la difracción de las ondas. ¿Sí? Ya estos son un poquito más conceptuales para lo que en este momento nos interesa a nosotros. Pero básicamente, la difracción de las ondas nos indica a nosotros o explica o es este fenómeno que ocurre cuando la onda tiene que desviarse o rodear un obstáculo, pues para seguir con su camino. ¿Listos? Hagan de cuenta entonces, ya lo vamos a ver ahorita con unos ejemplos, que una persona está hablando, ¿cierto? Que una persona está hablando por acá hay una cuadra, por acá está volteada la cuadra, resulta que su mamá usted lo mandó a hacer un mandado, ¿cierto? Y resulta que la tienda queda por acá, y resulta que usted ya iba por acá, corriendo allá a la tienda, pero a su mamá se le olvidó decirle que faltaba algo, ¿cierto? Sabemos nosotros que el sonido son ondas mecánicas que se transportan en un medio, ¿cierto? En este caso el aire, para nuestros casos cotidianos. Entonces, claro, uno diría, pues si la mamá está hablando, pues genera ondas que se van a transportar en el aire, que se van a transportar en el aire, ¿cierto? Generando esta transferencia de energía y uno diría, pues la onda seguiría derecho, ¿cierto? Porque está ella hablando de manera así derecha y sabemos que pues, la onda sigue su camino tridimensional porque es una onda mecánica, pero la difracción nos explica a nosotros, ¿cierto? Que las ondas desvían o rodean obstáculos, digamos en este caso el obstáculo sería la cuadra, ¿cierto? Obviamente sigue acá la difracción, desvían o rodean obstáculos como para seguir su camino. Es decir, claro, uno en la vida real, si estuviera este caso de acá, ¿cierto? Si estuviera este caso de acá, pues su mamá habla y no es como que usted ya volteó y ya no la pueda escuchar. No, básicamente su mamá habla y usted así voltea un poquito, usted todavía la puede escuchar. ¿A qué se debe esto? Pues precisamente al fenómeno que conocemos como la difracción de las ondas. ¿Cuál sería la palabra clave acá? Desviarse o, sí, desvío, obstáculos, ¿cierto? Ahí podrían haber esas dos palabras claves cuando la onda atraviesa obstáculos, atraviesa o rodea los diferentes obstáculos para poder continuar o seguir con esta propagación. ¿Listos? En la dispersión, ¿cuál sería la palabra clave? Pues podríamos hablar de diferentes longitudes de onda, ¿no? Longitudes de onda. Y en la refracción, pues las palabras clave son de todas las que hablamos, pues el cambio, ¿cierto? En la velocidad y el cambio en la dirección. Serían como las palabras clave. Y ya digamos que para terminar esta parte conceptual, pues básicamente nos queda a nosotros hablar de la interferencia. La interferencia de las ondas, que básicamente es cuando dos o más ondas se superponen entre ellas. ¿Cómo así, profe? ¿Qué quiere decir que dos ondas se superpongan? Pues haga de cuenta que usted está por acá hablando, ¿cierto? Y usted, por supuesto, pues está emitiendo ondas y está hablando, usted está emitiendo ondas. Y otra persona, pues también quiere hablar, no sé, otra persona también quiere hablar al mismo tiempo, ¿cierto? Cuando ustedes en clase hablan al mismo tiempo que el profesor, entonces el profesor se molesta, ¿cierto? Porque no ponen cuidados, después están perdiendo. Entonces se da cuenta que usted está hablando y otra persona está hablando. ¿Qué quiere decir que las ondas se superpongan? Pues que las ondas como que se van a unir generando una sola onda. ¿Listos? Eso quiere decir que dos o más ondas se superpongan. ¿Cuál es el caso acá? Que existe interferencia constructiva. ¿Listo? Existe interferencia constructiva y existe interferencia destructiva, porque no solo podemos hablar de una onda, de una interferencia y ya, existe interferencia destructiva y constructiva. ¿Qué pasa acá? Que cuando las ondas se superponen entre sí, que llegan acá y entonces ya las dos ondas como que se unieron, ¿sí? Como que se superponieron entre sí y se genera una mayor, puede pasar dos cosas, o se genera una mayor amplitud o se genera una menor amplitud.
¿cierto? Sabemos que esa amplitud gráficamente estamos hablando como de la distancia que hay del nivel de referencia a, a la cresta de la onda, ¿cierto? Que eso ya lo hemos trabajado por acá en algunos otros videos, ¿cierto? Entonces puede pasar dos cosas, o que la superposición de las ondas nos dé una interferencia constructiva, ¿cierto? Que es cuando como que se genera más amplitud, entonces las ondas se unen generando una nueva onda con más amplitud, o pueden generar interferencia destructiva, que es cuando esas ondas se superponen y por las condiciones dadas matemáticas de las ondas, pues estas ondas generen menor amplitud e incluso puedan llegar a anularse entre sí. ¿Listos? Entonces que todo el mundo está dando el tiempo y ya las ondas se anularon y listo, no pasó nada más, no se escuchó nada más. O que por supuesto el ruido aumente, que es lo que por lo general pasa, y ya pues no se escucha absolutamente nada, nada, pues por el mismo ruido. ¿Listos? Fíjense entonces, muchachos, que hablamos ya de reflexión, refracción, dispersión, difracción e interferencia de la luz. Miremos ahora unos ejemplitos acá gráficos que tengo acá. La reflexión, básicamente lo que ya explicamos, llega al rayito, rebota y sale con exactamente el mismo ángulo. La refracción, que ya sabemos, cambio de dirección, cambio de velocidad. ¿Y dónde podemos ver nosotros la reflexión? Por ejemplo, cuando estamos en un salón, en una sala, en un cuarto vacío, y nosotros estamos hablando, se genera lo que conocemos como el eco, ¿cierto? Que es cuando esa onda empieza a rebotar en todos lados y sigue llegando al oído porque no hay materiales que logren, por ejemplo, absorber estas ondas, ¿sí? Absorber estas ondas y evitar toda esa propagación. El eco hace que las ondas reboten más de lo necesario, de lo normal, y por eso se generen más ondas que uno genera, que uno escucha, y es lo que denominamos como el eco. En la refracción hemos visto este fenómeno que usted pone un lapicito, ¿cierto? Lo pone como en un vasito con agua y de acuerdo al ángulo en el que usted lo vea, pues usted puede ver ese lapicito como partido, ¿cierto? Sin embargo, usted sabe que lo saca y está normal. Pero este, digamos, efecto óptico se genera porque la onda cambió. La onda que usted está viendo en el aire, en el agua, cambió de velocidad y cambió de dirección. ¿Listos? Para que lo tengan también por ahí presente. La dispersión, lo que les decía, la luz blanca se descompone en los colores. Esto lo hizo Isaac Newton. Él cogió, tapó todo un quito de un huequito por donde pudiera atravesar la luz solar y puso un prisma. ¿Y qué fue lo que ocurrió? Pues que efectivamente él se dio cuenta que la luz blanca se puede descomponer en todos los colores que son visibles para nosotros. La difracción, recuerden que hablábamos de los obstáculos y cómo los obstáculos o cómo este fenómeno hace que las ondas puedan atravesar o desviar obstáculos. Y la interferencia, fíjense acá, una onda en la misma fase genera una interferencia resultiva, mayor amplitud o ondas que están desfasadas, ¿cierto? Que sabemos que esta fase hace referencia a ese ángulo, ¿cierto? Con el que en el movimiento armónico simple empieza la onda, ¿sí? Que puede generar una interferencia destructiva. ¿Listos? Para que lo tengamos ahí también presente. Los ejemplos, digamos, de la cotidianidad, donde pues uno puede ver este fenómeno ondulatorio. Miremos acá este simulador. Fíjense acá, si activamos el láser, ¿qué ocurre? Pues que pasan las dos cosas que nosotros hemos visto, vean. Viene el láser, acá se refleja y se refracta. Fíjense que acá arriba estamos en el aire, que tiene un índice de refracción de 1 y pasamos al agua. Si pasáramos al vidrio, ¿cierto? Pues obviamente dijimos ahorita que a mayor densidad, mayor se acerca más a la línea normal. Obviamente el vidrio es más denso que el agua. Fíjense, si estuviera en el aire, pasa derecho. Vamos aumentando la densidad del material, vamos aumentando la densidad del material. ¿Qué va pasando? Pues que la onda va cambiando de dirección, de velocidad y se va acercando a la normal porque estamos cambiando a un medio más denso. ¿Listos? Que ahí trabajaríamos lo que es la reflexión y la refracción. Miremos qué pasaría si fuera pues una onda, ¿cierto? Una onda ya como tal, onda de las que conocemos gráficamente. Miremos un prisma, sabemos acá, bueno, acá pueden ocurrir varias cosas. Primero, mandamos la onda, llega acá, aquí puede haber una reflexión, ¿cierto? Puede haber una reflexión, aquí podemos cambiar de medio, podemos hacer muchas cosas. Puede haber una reflexión, se refracta porque cambió de medio, se vuelve a refractar porque volvió a cambiar de medio, ¿cierto? Pero fíjense qué pasa si ponemos más luces, o si pusiéramos lo que hizo Newton, oscureció todo un cuarto, ¿cierto? Llegó la luz del sol, ¿cierto? ¿Y qué pasa? Que esta luz del sol pues se va a descomponer de acuerdo a pues el fenómeno en diferentes longitudes de onda que dan los diferentes colores. ¿Listos? Y acá pues tenemos el de la interferencia, miremos este de la interferencia, que esa interferencia básicamente pues las ondas ya sabemos, pongamos una frecuencia máxima acá,
las ondas, si yo genero acá una onda diferente, pues van a superponerse y ahí pues van a generar o ondas con mayor amplitud o como vemos acá, diferentes tipos de onda e incluso pueden llegar a anularse las ondas. ¿Listos? Y la difracción, pues fíjense acá, aquí está el láser, llega aquí a este medio que es como un cuadradito con un obstáculo ahí en el medio, ¿y qué hace? Pues que la onda genera, si se mete toda por ese obstáculo, lo rodea, lo desvía y entra y se vuelve a propagarse la onda generando lo que conocemos como este patrón. ¿Listos? Que es la difracción, rodear obstáculos, diferentes tipos de obstáculos que generan diferentes patrones que se ven hasta bonitos, ¿verdad? En un ser humano. ¿Listos? Y eso sería todo para hablar de los fenómenos ondulatorios. Saludos.